Buenos días, muchas gracias a todos. Un placer. Bueno, los sanitarios denuncian que esto es una barbaridad, pero es que la norma en sí es una barbaridad, ¿no? La norma en sí es una barbaridad como lo es en la eutanasia, ¿no? En términos globales. Decía que ha sido una norma aprobada, ha sido fundamentalmente aprobada sin petición, sin demanda social en absoluto, siempre se inventan la excusa de la demanda social. Ha sido una norma aprobada sin debate y sin permitir que los expertos puedan comparecer en la Comisión de Justicia o en el Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre lo que puede suponer esta ley. Ha sido una norma, bueno, como suele hacer la izquierda no duda a la hora de llegar al poder. La izquierda tiene una ruta, una hoja de ruta ideológica que cumple sin titubeos y, como digo, ha sido una norma vetada a la opinión pública, ¿no? Yo me he traído, tal y como está publicada en el BOE, porque querría que todos los espectadores que nos están viendo y oyendo ahora mismo sepan cuál es el caso en el que se puede aplicar la eutanasia en España, ¿no? Se permite que un paciente pida la eutanasia ante un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. ¿En qué consiste esto? Fíjense ustedes en lo que consiste esto. Una situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Es decir, hoy en día en España puede pedir la eutanasia cualquiera, porque el sufrimiento intolerable físico o psíquico sin posibilidad de curación puede haber sido una pérdida vital en un familiar, una pérdida en un trabajo, una pérdida en un fracaso en una relación sentimental. Abrimos, aquí ya han ido, como se dice, a calzón quitado, permítaseme la expresión, porque en la ley del aborto empezaron con supuestos. Hoy en día en España es una de las leyes más permisivas y más atroces que existen en el mundo, porque ateniéndose a esta definición, cualquiera de los que estamos aquí hoy, ahora mismo, podemos pedir la eutanasia por el motivo que a nosotros nos parezca conveniente, apelando al sufrimiento físico o psíquico. Esto es una atrocidad. No se ha permitido, como digo, que los expertos hayan tenido voz en esta tramitación de esta ley, en un país además en donde, como sabemos, los cuidados paliativos están a años luz, porque yo llevé el otro día a comisión a pleno en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo van a asegurar que todos los pacientes que pidan la eutanasia, hablando en el caso de las personas terminales, porque como digo, en esta ley ya no hablamos solo de esa imagen que se tiene, ¿no?, de esa persona con un cáncer terminal, sin curación, que quiere morirse? No está limitado, que ya sería mucho, pero en España ni siquiera esto. Pero en esos casos los pacientes no tienen acceso a los cuidados paliativos. No tienen porque no hay. No hay suficientes, no se les puede asegurar. Los pacientes no van a poder tener acceso a una información objetiva, veraz y completa desde el punto de vista que a los médicos que se declaran contrarios a la eutanasia, objetores a la eutanasia, se les va a apartar del proceso. Es decir, en el momento en que tu paciente pide la eutanasia, a ti, médico contrario a la eutanasia, se te retira del proceso, que dura días, porque son varias peticiones, el médico tiene que tener varias entrevistas, tiene que pasar a la Comisión de Garantías. A mí como médico se me va a retirar de la relación con mi paciente solamente por el hecho de que yo sea contrario a la eutanasia. No voy a poder ofrecerle mi visión, no voy a poder ofrecerle mis ayudas, no voy a poder ofrecer todo eso que se ofrece a aquellas personas que expresan su deseo de suicidarse, ¿eh? Todo un plan de salud mental, todo un plan de prevención para el suicidio. Sin embargo, para estas personas que también están expresando un deseo de morir, no se les va a ofrecer nada de eso. Y a mí se me va a retirar de ese proceso doloroso en el que conozco a mi paciente, en el que yo puedo aportarle toda mi visión
por ser objetor, ¿no? Y hablaremos también de la atrocidad que está cometiendo la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid, no permitiendo que ningún médico contrario a la eutanasia pueda formar parte de la Comisión de Garantías y Evaluación de los casos que se soliciten de eutanasia sometidos a examen. Entremos más en profundidad en ello porque esto va en contra de la propia libertad y de la objeción de conciencia, ¿no? Esto va en contra de lo que es la lex artis en esencia, porque los médicos estamos formados y lo que hacemos, estamos formados para curar, prevenir, curar y si no podemos curar, paliar. Por tanto, esto de lo que va en contra es de la propia esencia de la profesión médica y, por supuesto, de la defensa del derecho a la vida, porque apelando al principio de autonomía del paciente se dice que tienen derecho a pedir la eutanasia, pero si un paciente no está bien atendido, no está con todas sus necesidades físicas, espirituales y médicas cubiertas, no va a poder ser libre. Y como digo, sí, y hablo en concreto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo conozco, si usted crea una comisión de garantías que va a evaluar cada caso de solicitud de eutanasia y usted, Consejería de Sanidad, pone como condición que ningún médico contrario a la eutanasia podrá formar parte de esa comisión de garantías, ¿qué garantías está usted ofreciendo al paciente? Si va a ser una comisión formada por médicos todos favorables a la eutanasia, ¿qué garantías está usted transmitiendo a esa persona que está pidiendo la eutanasia? Esto me parece un atentado contra la vida del paciente y contra la libertad y la conciencia de los médicos. No basta, que nos parece inaceptable, crear un registro de objetores. No aporta nada al proceso, no garantiza nada. ¿Cree usted un registro de médicos que están dispuestos a aplicar la eutanasia? Sepa usted con qué médicos cuenta, pero no señale usted una lista negra de médicos que, como digo, se nos va a apartar de nuestra relación con los pacientes, pero además no nos excluya de la posibilidad de formar parte de una comisión de garantías y de evaluación de los casos de eutanasia, porque usted está dejando en manos de médicos todos favorables a la eutanasia la evaluación de cada uno de los casos. A mí eso me parece atroz y se está haciendo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Eso me parece muy importante lo que está comentando en cuanto a que la idea de la valoración subjetiva hasta cierto punto del médico en el momento dado, cuando por ejemplo creo que cuando no hay familia, cuando no hay cercanos, próximos, que van a tomar la decisión, al final el médico tiene una responsabilidad enorme. El hecho, como acaba de decir, de que no haya diversidad de opinión entre los médicos que van a valorar eso me parece terrible, porque al eliminar a unos estás dejando solo a los pro pura eutanasia, con lo cual el pobre que va a pedir qué debería hacer, lo que se va a encontrar es con una sola opinión. Y eso ya me parece que rompe completamente la ley, estoy completamente de acuerdo. Y que perdón, perdone porque le interrumpa, pero en la ley, tal y como está publicada en el Boletín Oficial del Estado, esto no es una condición para la composición de la... Esto es algo que gratuitamente la Consejería de Sanidad, que espero que dé marcha atrás, ha puesto como condición para formar esa comisión. Perdón, es importante el matiz. No, luego que lo han hecho, me recuerdo que cuando comentamos esto hace meses, en pleno pandemia, oscuridad, alevosía, en silencio en el Congreso, no había no ha habido científicos, no ha habido debate, no ha habido nada. Entonces, la forma de introducirlo. Luego yo insisto mucho en una cosa, los derechos humanos tienen un derecho a la vida, pero que yo recuerde, y por favor que me lo diga alguien, si existe un derecho humano a la muerte, porque para mí la Declaración de Derechos Universales no prevé que tienes derecho a morirte o a la eutanasia, con lo cual están rompiendo un derecho de la Declaración de Derechos Humanos, argumentando otro derecho que realmente no es un derecho humano por el momento. Entonces ya están falseando completamente cómo abordan incluso la legislación internacional, ¿no? Y luego el tema de gravedad. Recuerda, a mí me han operado de vesícula y mi vesícula estaba fatal. Y yo estaba grave. Quiere decir que yo con una simple operación de vesícula y con una vesícula grave, si de repente estoy psicológicamente regular, pueden incluso sugerir o tal, que como estoy tan grave y esto, pues que a lo mejor esto dura y esa gravedad dura meses, años y que va a ser un sufrimiento, hablando con el médico y al final acabo en el otro mundo. ¿Cómo puede llegarse a hablar de gravedad? O sea, yo comprendo, no sé, crónica, a punto de morir, grave me parece muy ligero.
graves son muchísima gente en los hospitales. Y bueno, y como he leído aquí, limitantes desde el punto de vista físico, es decir, los supuestos en los que se puede aplicar la eutanasia son pavorosamente laxos y amplios. En cuanto a lo que aunque hablaba usted del derecho a la muerte, no existe el derecho a la muerte, efectivamente. En la eutanasia, quizá en el aborto a veces es más fácilmente defendible que se está matando a un ser humano inocente, pero el tema de la eutanasia se juega mucho con la autonomía, ¿no? Con la autonomía de la persona, con tal. Con la autonomía de la persona, si apelamos a la autonomía de la persona, a como escribía hace tiempo un defensor de la eutanasia, el derecho a dimitir de la vida, entonces dejemos que todos dimitan de la vida libremente. ¿Por qué estamos pidiendo y por qué la izquierda pide un plan de prevención del suicidio? Y vamos a invertir fondos y presupuestos en un plan de prevención del suicidio. Dejamos que cada uno, de hecho, esta ley permite el suicidio porque contempla que sea el médico el que aplica el fármaco o que se lo entregue en mano al paciente. Es decir, el día que a mí me presenten un plan de prevención del suicidio, yo lo apoyaré si me incluyen a todos aquellos pacientes que piden la eutanasia, que no expresan ni más ni menos que un deseo de morir, que es lo mismo que expresa la persona que se quiere suicidar, y que tienen el mismo derecho a que la sociedad entera se vuelque en ellos, destine presupuestos a ellos y se vuelque en prevenir su deseo de morir, bien porque tenga un cáncer terminal, bien porque esté en una silla de ruedas, bien porque la haya dejado, porque haya perdido el trabajo. Pero yo también quiero prevenir el deseo de morir de esas personas. Tienen el mismo derecho. Y repito, si apelamos a la autonomía de la persona, dejemos porque las personas que están en el puente o se suben a un quinto piso y dejemos que libremente ejerzan su autonomía y no se hace. Y esto se comprende. Pues estas personas que además tienen un sufrimiento extra, porque no es solo el padecimiento mental que tienen como consecuencia de su dolor, de su enfermedad, sino que tienen además un sufrimiento físico que muchas veces no está bien tratado, no está bien paliado, ¿cuánto más merecen que la sociedad se vuelque en ellos, se vuelque en atenderlos, se vuelque en invertir en cuidados paliativos, en planes de cuidados paliativos, no como hacemos en la Comunidad de Madrid, que se crean planes sin dotación presupuestaria? ¿Cómo va a hacer usted un plan de cuidados paliativos si no lo ha dotado presupuestariamente? Que eso es algo que queremos pedir también. Dote usted de presupuesto el plan, porque el papel lo aguanta todo. Es decir, vamos a atender verdaderamente a estas personas. Y verá usted, y lo dicen los médicos paliativistas, cómo prácticamente ninguno pide la eutanasia. De hecho, una eutanasia, ya termino, una eutanasia laxa como esta, una ley de eutanasia absolutamente laxa, no se podría llevar y denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un atentado contra el derecho a la vida. De entrada ya está recurrido por Vox en el Tribunal Constitucional. Está recurrido ya. Esperemos que no tarde, como está tardando con otras leyes, como la ley del aborto, ya está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y desde luego tiene es recurrible también al Tribunal Europeo. Yo creo que sí. Esta definición que yo he leído de padecimiento grave, crónico e imposibilitante deja a cualquier persona sufriente, del tipo que sea, a los pies de los caballos ante la ley de la eutanasia. Por supuesto. Una pregunta, Ricardo, ¿esa comisión qué función tiene? Esa comisión tiene la función de evaluar en el caso de que un médico encuentre que no aplica o que no se puede haber dudas sobre que se cumplan los requisitos legales que contempla la ley para la solicitud de la eutanasia, se pasa a un comité de garantías, de evaluación y garantías, que está compuesto por médicos, por juristas, que analizan ese caso. Y en el caso de se eligen a varios miembros y en el caso de que haya dudas o haya discrepancias se eleva al pleno de esa comisión. Es decir, esa comisión teóricamente se constituye para evaluar aquellos casos en los que pueda existir dudas acerca de la legalidad de la solicitud. Claro, fíjese, hasta el gobierno de Zapatero, y fíjese de qué tipo de gobierno estoy hablando, sectario, ideologizado, al máximo, cuando pretendió aprobar la ley, la actual ley vigente del aborto, contemplaba que el comité de evaluaciones de los casos del aborto, además en el anteproyecto de ley se contemplaba que no podría formar parte de ese comité ningún médico que hubiera expresado su opinión contraria al aborto. Pusimos el grito en el cielo y hasta el gobierno del señor Zapatero lo retiró. Insisto, si uno lee en el BOE la composición de esta comisión y los miembros que debe tener, en ningún caso especifica que no podrán formar
parte de esta comisión ningún miembro contrario a la eutanasia. Pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, le hablo de lo que yo conozco, ha llevado un proyecto de decreto ley en donde establece los requisitos de esta comisión y donde específicamente, que no consensuado con los colegios profesionales, lo quiero decir aquí también, yo siento decirlo así, pero esto la Consejería de Sanidad podría habérselo evitado. Yo no entiendo cómo han incurrido, insisto, espero que lo retiren porque las voces discrepantes, y entre ellas las nuestras y las de muchos colectivos de profesionales, la Consejería de Sanidad especifica que no podrán formar parte de esta comisión que debe de evaluar los casos de eutanasia ningún médico contrario a la eutanasia, que figure como objetor a la eutanasia. Es decir, ¿qué garantías estamos dando si... Eso jurídicamente, legalmente y probablemente constitucionalmente tiene el mismo criterio que al revés. Es decir, que digas que no puede formar parte de esa comisión ningún médico partidario de la eutanasia. Lo mismo que se dijo en su momento cuando se criticó al Tribunal Constitucional y se dijo que aquellos miembros del tribunal que no eran pro aborto tenían que dimitir y cesar de apuntar. Claro, entonces con ese sistema, pues todo ¿cómo está garantizando usted la objetividad? El país en los de aquí, los de allí, los de allá, los de acullá, y entonces al final acabaremos todos locos y sería más interesante poner un mono porque al menos lo haría al azar. Es decir, ya no es que solo me retiren de mi relación, que eso es muy duro y es muy grave, ¿eh? Es decir, cuando un médico ha llevado y ha acompañado a un paciente en su enfermedad, en su sufrimiento, y en un momento de la vida de ese paciente, en un momento vital en el que ese paciente pide la eutanasia, pide que le apliquen la eutanasia para morir, y ese médico sea contrario a la eutanasia, que se le aparte de ese proceso de acompañamiento al que ha sido su paciente, al que ha acompañado, al que ha tratado, al que ha intentado curar, indefenso al médico ante esa posibilidad de ver que su paciente quiere morir y que le retiren de ese proceso para poder intentar acompañarlo y ofrecerle todo lo que cree que necesite. Ya no solamente eso, sino que encima ese médico no pueda formar parte de una comisión en donde se valore ese caso. Ya es que no es que se esté señalando y tratando como apestados a los médicos contrarios a la eutanasia, que es una paradoja en el mundo de la medicina, sino que es que a ese paciente se le está dejando completamente indefenso. Entonces, lo más grave no es que, digo para situar porque a veces pasa eso, lo más grave no es eso, sino lo más grave es que hay una ley de eutanasia aprobada. Desde luego, recurrida por Vox ante el Constitucional, y como digo, yo espero que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dé marcha atrás, porque creo que se han equivocado, yo creo que claramente verán cuál ha sido su error y yo creo que es de sabio rectificar, y les honraría muchísimo en la Consejería que dieran un paso atrás. ¿Cuál era la alarma social? ¿Cuál era la demanda social? Ninguna, nadie hablaba de eso. La ley de eutanasia se quedó a las puertas en 2 ocasiones, porque, es una ley que el gobierno de socialista siempre ha querido aprobar, y como digo, en eso verdaderamente, por desgracia, la izquierda no titubea a la hora de llevar a cabo su hoja de ruta ideológica. Lamentablemente, pues luego algunos tragan con esa hoja de ruta, y cuando pueden hacer algo para paliar sus efectos o derogar leyes que creemos que atentan contra el derecho a vida, no se hace. Y bueno, nosotros desde luego estamos aquí para defender el derecho a la vida de todos y trabajaremos para ello sin duda. Menos mal. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer. Gracias a vosotros.